Proverbios 16:32. El que es tardo en airarse es mejor que el poderoso. Es mejor el que se conquista a sí mismo que aquel que captura una ciudad. Es tan impresionante cómo podemos, con la ayuda del Señor, de su palabra, del Espíritu Santo, controlar la ira que fue sembrada en nosotros probablemente desde la niñez. ¿Cuántas veces fuimos objeto de la ira de alguien, que provocamos la ira de alguien y la vimos la ira venir sobre nosotros? Y lo más triste no es haberla experimentado en carne propia, es haberla practicado en otros. La manera en que hablamos, las palabras que usamos, la actitud con la que hablamos. El que es tardo en airarse, dice que la ira del hombre, dice la palabra, no obra la justicia de Dios. Si cuando yo hablo con alguien quiero obrar la justicia de Dios, debo evitar que el enojo extremo, que es la ira, se adueñe de mis acciones, aún de mis pensamientos. El que es tardo en airarse es mejor que el poderoso. De nada sirve una persona poderosa físicamente, que tenga fama de ser poderosa, si no tiene control sobre su propio corazón, sobre sus pensamientos, sobre esa costumbre, tradición o cultura de resolver las cosas en el momento de estar más enojados. Es mejor el que se conquista a sí mismo que aquel que captura una ciudad. Conquistarnos a nosotros mismos es tomar el control sobre esos pensamientos que se van acumulando y es como que se estuviera reuniendo, como que estuviéramos acumulando como un vapor caliente adentro nuestro. Sé que muchos se estarán identificando con esto que le digo, porque se lo digo porque lo he vivido, que el calor, ese vapor caliente, ese sentimiento negativo empieza a acumularse. Y claro, la acción normal es decir, ¿por qué estamos enojados? Pero así, con enojo, como a manera de venganza. Y eso no es lo que Dios espera de nosotros. Él es lento para la ira y grande en misericordia, pero Él es Dios y es perfecto. Él sí puede airarse y aún así no le da al ser humano lo que debiera darle, porque la misericordia está por encima. Que nosotros tomáramos la decisión de conquistarnos a nosotros mismos. Yo tengo una práctica que a algunos les parece graciosa, pero para mí es muy, muy funcional. Cuando yo estoy sintiendo ese calor interno, eso que sube, decimos, ¿verdad? Yo me voy a un espejo y me veo a los ojos yo misma y le hablo a mi alma y le pregunto, ¿cuál es mi problema? ¿Qué te pasó? ¿Qué vas a deshonrar al Señor? ¿Qué palabras vas a usar? Cálmate. Recuerda que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por supuesto que no es algo que yo ya haya logrado, pero lo logro de a poquito. En cada circunstancia puedo sentir la alegría de haber conquistado ese momento, no para siempre. La lucha es constante, de haber conquistado ese deseo que no es espiritual, de decir, como decimos normalmente, poner los puntos sobre las íes. Yo le digo, se puede hacer eso sin ofender, sin achicar, sin hacer que la otra persona se sienta menos, sin hacer que la otra persona piense que es lo que le queremos decir. Y después regresar y decir, perdóname por lo que dije, es que eso no era lo que sentía. ¿Cómo no? Eso era lo que sentía en ese momento de ira. Es mejor el que se conquista a sí mismo que
que aquel que captura una ciudad. Conquistémonos, conquistemos esa necesidad de violencia, de expresarnos. Aparentemente podemos expresarnos, pero conquistándonos a nosotros mismos para ser mejores que aquellos que capturan una ciudad.